En la Grecia antigua, los hilotas eran los siervos de Esparta, más específicamente eran los esclavos de los lacedemonios. El hilotismo se refiere a las personas desposeídas de sus derechos ciudadanos. Los hilotas ocupaban una situación muy inferior a los ciudadanos. Eran esclavos públicos, propiedad del Estado espartano y formaban parte integrante de los bienes rurales de los espartanos, también conocidos como los homoioi, los cobardes que no entraban en guerra. Platón había propuesto que los filósofos no deben trabajar sino educarse y dedicarse a pensar en lo que debe ser el bien de la república. Los espartanos podían consagrar su vida entera a la guerra, porque sus esclavos, los hilotas, a los que trataban cruelmente, los liberaban de cualquier preocupación material. Sócrates había advertido sobre los populistas, demagogos o políticos que engañarían en la república o en la democracia para hacerse elegir comprando los votos con los bienes de la nación, de la república, de los ciudadanos, y por eso fue asesinado, al demostrar que el estado perfecto es la monarquía. Los hilotas estaban adscritos a la tierra, que era propiedad del Estado espartano. No podían ser vendidos fuera de Esparta ni liberados. Cuanto mayor era su número, más crecía la desconfianza y crueldad con que los espartanos los trataban, hasta el punto que había un ritual llamado Kirpteia, organizado a propósito para la persecución y el exterminio de los hilotas, para que no se sublevaran, los mataban por cualquier cosa. Los hilotas eran los campesinos de Esparta, eran descendientes de las comunidades mesenias sometidas a la fuerza por los dirigentes. Pertenecían al Estado, adscritos a la propiedad que cultivaban. No objeto de comercio, podían casarse y tener hijos, y se podían quedar con los frutos de su trabajo una vez deducida la renta que corresponde al titular de la hacienda, es decir, son los pagadores de impuestos. Mientras, Jesús en la Biblia nos enseña que los que deben pagar impuestos son los extranjeros. Tucídides dirá que la mayor parte de los hilotas la constituyen los descendientes de los mesenios reducidos a la esclavitud en la guerra. Los hilotas le regalan su nombre a lo que hoy llamamos idiotas. Mucho más numerosos que los ciudadanos estaban al margen de la vida social. Los iguales, que temían su rebelión, les declaraban solemnemente la guerra cada año, los humillaban y aterrorizaban en la cripteia. Se llegaba a ser hilota por ser capturado o caer prisionero. Antíoco de Siracusa escribe que ellos fueron decretados esclavos y llamados hilotas. Heródoto llama hilotas a los mesenios, que fueron derrotados y reducidos a la esclavitud. Se espera que un ciudadano participe en política, por lo que quien no lo hacía era el idiota que se ocupaba solo de lo suyo y no de lo público. Era considerado un hombre común, una persona carente de habilidad profesional o laico. Aquel que puede participar y no lo hace, y no tiene un sentido perfecto de la libertad como para preocuparse de los asuntos públicos. Más aún, aquel que no tenía clara su fe y no podía entender que el mundo tiene su origen en algo sobrenatural que se llama Dios, lo que llevaba algunas veces al panteísmo, porque ya creían era en muchos dioses, pero que para los sabios, como el mismo Sócrates, 400 años antes de Cristo, antes de la revelación, lo presintió y lo esbozó en el justo martirizado de la República, es decir, a Dios se le presiente, se le lleva escrito en el corazón. Hoy el idiota es el que padece idiocia, es poco inteligente o es molesto con lo que hace o dice, el que vive ensimismado. La raíz idios en griego significa de uno mismo, privado, particular, personal, es decir, que no se preocupa de los asuntos públicos, solo ve por sí mismo
y lo describen otros sustantivos como idiosincrasia o idioma, algo muy propio, y muestra la calidad particular del idios o el ilota, que es muy idiota. El idiota se convirtió en el término técnico en contextos legales y psiquiátricos para algunos tipos de discapacidad intelectual profunda donde la edad mental es de 2 años o menos. La idiotez moral se refiere a la incapacidad moral. En latín pasó a significar grosero, analfabeto, ignorante o estúpido. En inglés añadió el significado de mentalmente deficiente.